Las revoluciones de independencia se iniciaron en 1810 con una simultaneidad asombrosa de Buenos Aires a México y de Caracas a Santiago de Chile. Pero hubo una diferencia, y es que las revoluciones sudamericanas fueron encabezadas por la aristocracia criolla, en tanto que la revolución mexicana fue obra de una insurgencia popular dirigida por dos humildes párrocos de aldea, los curas Hidalgo y Morelos. Fue una batalla encarnizada, una guerra brutal, en la que literalmente los jefes revolucionarios fueron descabezados. Y la revolución de independencia se resolvió en un compromiso entre las élites criollas de la Nueva España, que llevaron al poder al soldado realista Agustín de Iturbide, proclamado emperador Agustín I. Es decir, que las guerras de independencia de México terminaron con una falsificación. La monarquía autoritaria no se correspondía con la realidad económica, social y cultural del país. Y este iba a ser el desafío del México independiente, encontrar la conciliación, la correspondencia de la forma política con la materia social, económica y cultural. En tiempos de crisis, toda la sociedad resiente los efectos de la violencia, el desorden y la ruina de la actividad económica. Incluso la cultura se ve afectada. Durante la Guerra de Independencia se cerraron muchas escuelas, se clausuró la universidad, se paralizó la construcción de obras públicas y privadas. Las actividades en la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos se vieron seriamente afectadas y el jardín botánico se marchitó. Los estudiantes del Real Colegio de Minas cambiaron sus trabajos académicos por prácticas a favor de los insurgentes o en apoyo al gobierno virreinal. Los escritores dejaron de preocuparse por la literatura y utilizaban su talento a favor o en contra de alguno de los bandos contendientes. Burlonamente, los periodistas insurgentes eran llamados los cañones de guajolote. Pero su lucha fue eficaz. Hombres de letras como Carlos María Bustamante, Andrés Quintana Roo, Servando Teresa de Mier y muchos otros combatieron más con la pluma que con la espada. Surgió una pujante cultura política a través de la participación de otros sectores de la población, hasta entonces silenciosos. El 29 de noviembre de 1810, desde Guadalajara, Miguel Hidalgo declara que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de esclavitud. Deberán los amos, sean americanos o europeos, darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte. Por ese entonces, en España se iniciaba una revolución política que se extendió por toda la monarquía española. 8 días después del levantamiento de Miguel Hidalgo en Dolores, se iniciaban los trabajos de las Cortes de Cádiz. Las leyes emanadas de este cuerpo legislativo serían las más avanzadas del liberalismo europeo de la época, y en su elaboración participaron los diputados novohispanos que aportaron, junto con sus colegas españoles peninsulares, un documento crucial de la cultura política del siglo XIX, la Constitución de 1812. Tal fue su impacto en la Nueva España que a la Plaza de Armas de las ciudades de México se les cambió su antiguo nombre por el de Plaza de la Constitución. La Constitución de Cádiz confirmó el derecho de cada reino americano a su soberanía y a gobernarse por sí mismo. La crisis de la monarquía y la libertad de imprenta decretada por los liberales impulsó el periodismo novohispano. José Joaquín Fernández de Lizardi funda su primer periódico, El Pensador Mexicano. La lucha armada hace surgir otros periódicos como El Despertador Americano. En la penuria extrema, con tinta hecha de añil o de pólvora, se imprimen rudimentariamente estas publicaciones destinadas a justificar la causa emancipadora.
También Fernández de Lizardi inaugura el género de la novela de costumbres en Hispanoamérica al editar su Periquillo Sarniento, creando el personaje del pícaro mestizo, crítico, mordaz y atrevido. En medio de la lucha se lograron avances en el campo democrático. Los diputados insurgentes, perseguidos, sin techo y con hambre, concluyeron un documento conocido como la Constitución de Apatzingán, que refleja una cultura política ilustrada y patriótica. El padre Mier describía así el contexto en que el proyecto de Mina se hizo posible. Este México es el que detiene a todos, el que obsta para que las demás partes de América que tienen en Londres sus ministros obtengan el reconocimiento. Todos sus votos se dirigen hacia la libertad de México, sin la cual la del resto es efímera. En 1817, la Nueva España no era ya ni la sombra del rico virreinato de 1810. Por todas partes se apreciaba la devastación, el abandono de los campos, el desabasto de las ciudades. El virrey don Juan Ruiz y Apodaca comprendió la necesidad de pacificar al país e indultó a unos 17,000 insurgentes. El clima político continuaba inestable. Se conspiraba en los cafés, en las iglesias, en los conventos y en los hogares. Se conocían las acciones de Simón Bolívar, de José de San Martín, de Bernardo O'Higgins. Se leían las obras de un publicista francés de moda, Dominique Desprat. Este escritor veía inevitable la independencia de América Española y proponía que se preparara una separación absoluta, pero sin violencia. Sugería el establecimiento de monarquías constitucionales en América, modelo político en boga de las revoluciones liberales europeas. En este clima de opinión, nace un documento político que representaba la combinación de varias propuestas: las ideas ilustradas y reformistas del siglo XVIII, las tesis revolucionarias y liberales, las propuestas tradicionales y conservadoras. Un documento conciliador que intentaba recoger las aspiraciones novohispanas manifestadas desde 1808 y a lo largo de la guerra civil de casi 11 años. Su autor fue Agustín de Iturbide, oficial de milicias en el ejército realista, originario de Valladolid, Michoacán, y pariente de don Miguel Hidalgo y Costilla. No es coincidencia encontrar entre simpatizadores del Plan de Iguala a criollos autonomistas, a conspiradores de Querétaro, a insurgentes o a los sobrevivientes de la expedición de Mina y a exrealistas. El Plan de Iguala, conocido también como Plan de las Tres Garantías, defendía la unión, la religión y la independencia, tres valores anhelados por los novohispanos. Para simbolizar las tres garantías, se creó una bandera tricolor. El color verde significaba la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión. Desde aquel día, la patria mexicana se representa por esta enseña tricolor. La mañana del jueves 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México presenció la entrada triunfal del ejército trigarante. La población se desbordó en manifestaciones de júbilo y reinó la alegría. Iturbide dirigió al pueblo estas palabras: mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros os toca señalar el de ser felices.